Bueno, me toca hablar de una especie en la cual estoy trabajando desde hace, diría que 9 o 10 años y terminando de hacer el doctorado, Lotus tenuis, una especie que se habla mucho pero realmente se conoce poco de su potencial, de cómo, hasta lo básico, de cómo llegó a Argentina, de cómo sembrarla, de con qué sembrarla. Así que lo que voy a intentar hacer es mostrar información de ensayos nuestros propios, todo relacionado a Lotus, su producción primaria y sobre todo la producción secundaria en carne. Bueno, pie de cualquier charla es hablar del contexto y justifica el porqué de uno hace muchas cosas. Va a ser redundante porque creo que todos ya lo trataron, pero está puesto así. Así que, más que nada, comentar cuál es el panorama agropecuario de lo que es Cuenca del Salado, que no escapa también de regiones acá cercanas a Pergamino. Venimos con cargas iguales o levemente inferiores a los últimos 10 años o 20, con un proceso de agriculturización que continúa o no se agranda en cuanto a superficie, pero tampoco larga superficie. Un proceso que empezó hace 7, 8 años y que nos obligó a pasar la ganadería hacia los suelos bajos, todo tema que todos conocemos. La consecuencia de esto es la disminución de la superficie ganadera, disminución en cantidad, pero sobre todo en calidad. La agricultura se lleva lo mejor. Venimos con sistemas de producción similares a décadas anteriores, no hubo grandes hitos en ganadería como sí los hubo en agricultura, triplicando rendimientos en 3 o 4 décadas. Excelentes precios y perspectivas para el sector ganadero, no sé si es más una expresión de deseo que la realidad, pero muchas veces pasa que tenemos muy buenos precios y lo que no tenemos son las cosas armadas para producir carne. Con todo este contexto, mantener la misma carga, menos superficie, peor calidad, sin bajar parámetros productivos y sin hacer nada es prácticamente un imposible. Por lo cual empezamos a desarrollar tecnologías para incrementar esa producción forrajera que se transforme en más kilos de carne. Cualquier curva de producción de pastizales, pasturas, en rojo nos muestra los dos picos que todos conocemos de crecimiento, el primavero y el otoñal, que si lo enfrento con una curva de requerimiento, ya sea de un rodeo de cría o de un rodeito de recría o invernada, voy a tener una curva ascendente en la medida que la vaca pare y cría su ternero, o en la medida que el ternero en invernada se va incrementando. ¿Esto qué me refleja? Que tengo dos grandes baches, en invierno y en verano, como todos conocemos. El de invierno hemos trabajado en pos durante muchísimos años, con la siembra de verdeos de invierno, su fertilización, la siembra de pastura con festucas, con agropiro, las reservas, silajes, rollos, diferidos. Poco hemos trabajado en este bache, en el de pleno verano, que si tenemos en cuenta que sobre todo en Cuenca del Salado, la agricultura que se hace es casi todo gruesa, sorgo, maíz, girasol, soja, el cual nos ocupa desde acá hasta acá, paleando con el rastrojo, allá pastoreamos los rastrojos del bache invernal, pero sacándome superficie en pleno verano. O sea, un bache de cantidad, pero sobre todo de calidad forrajera. Lo que tenemos normalmente, diferimientos de la primavera, son gramíneas, mayormente pasadas, con una digestibilidad baja. Las generalidades de los suelos que tenemos para jugar en ganadería, los conocemos, pero vamos a hacer un breve punteo. Poca profundidad, bajos niveles de fósforos, pH alto, buenos contenidos de materia orgánica, horizonte subsuperficial compacto, albedo textural, alta proporción de arcilla de este horizonte, lo cual me limita lo que es la infiltración cuando me llueven 20 o 30 milímetros. También tenemos poca pendiente, más en la zona mía, Cuenca del Salado, que acá, lo cual me implica un mal drenaje, es decir, cuando me llueven 50, 60, 100 milímetros, voy a tener 10 o 15 días suelo encharcado, y no todas las especies toleran eso. Haciendo un corte de un perfil, la loma y la medialoma prácticamente no la tenemos para ganadería, o sea que nos quedamos con parte de la medialoma y los bajos. Tenemos para jugar muy pocas especies, lotus, agropiro, melilotus, festuca. Pocas de ellas producen bien en el verano, diría que una sola como Lotus tenuis. Por eso es que hemos trabajado en esta especie.
¿Qué particularidades tiene esta especie? Bueno, Lotus tenuis es una especie perenne o bianual, o muchas veces la podemos manejar también como anual, con un ciclo predominantemente primavera o verano otoñal, con buenas producciones en pleno verano, con una lenta implantación, muy sensible a la competencia. Estos dos factores, más la selección por parte de los animales, hacen que no tengamos una participación productiva muy importante en los pastizales. Pero tiene alta tolerancia a inundaciones periódicas y hasta de larga duración, sobre todo si son invernales o primaverales. Soporta también problemas de salinidad, alcalinidad, moderados, no altos, y crece con niveles mínimos de fósforo, 3 partes por millón o menos también. Y tiene una muy buena resiembra natural, lo cual la perenniza en la mayoría de los pastizales que se encuentra. Normalmente esta es una foto típica de un pastizal que vemos, y si le ponemos la lupa a algunos sectores encontramos una florcita amarilla. Por eso es que nos entusiasma mucho ver esas florcitas amarillas en el pastizal, pero hace más un acto de presencia que realmente el productivo. Muchas veces se lo ve así. Esto se da después de una inundación o un encharcamiento prolongado en invierno, el cual hace de selección para que otras especies no le compitan tanto, se aguanta el encharcamiento y prospera mejor que otras. O nos gustaría verlo así. Esto es un poco más artificial, esto es una promoción de Lotus, es en vez de la inundación, simularla con el efecto de, por ejemplo, de un herbicida. Es sobre esto de lo que voy a hablar, lo que llamamos promociones de Lotus tenuis. Bueno, al principio es justamente la disminución de la competencia, que es lo que hace, junto a la selección del animal, es lo que hace que no se exprese, que no exprese su potencial productivo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, con la aplicación estratégica de herbicidas, como les dije, y en muchos casos selectivos y en otros casos totales. ¿Cuándo? Principios de junio o julio. ¿Por qué? Porque Lotus tenuis tiene 2 picos de emergencia o de nacimiento, uno de marzo, uno de agosto. Es mucho más grande el de agosto y en general es más productivo. La planta nacidas en marzo llegan bastante más deterioradas al verano. El de agosto es mayor en abundancia y de más vigor también las plantas. Esto es lo que vemos luego de manejar un potrero que va destinado a promoción de Lotus. Previamente tenemos que saber que haya habido semillaciones en años anteriores, pastoreo a fondo y luego aplicación de herbicidas. Empieza a darse un nacimiento bastante uniforme y superpoblado de Lotus tenuis, que luego se autorralea. Hemos contado más de 1000 plantas por metro cuadrado. Y bueno, y llega a octubre, noviembre, dependiendo el año, con muy buena acumulación de materia seca en ambientes restrictivos para otras especies. Este es, por ejemplo, un bajo dulce con mucho duraznillo blanco. Y bueno, a la hora de empezar a comerlo, tener en cuenta que hay que respetarle mucho los descansos, por lo cual el alambrado eléctrico es la mejor alternativa, las parcelas. ¿Dónde hacer una promoción de Lotus tenuis? Bueno, donde hemos visto Lotus en años anteriores, o hemos visto concentraciones grandes de flores amarillas que me dan una idea de que ha semillado. No tiene que ser el año anterior, puede ser 2 o 3 años. Lotus tenuis tiene semilla dura que en el suelo puede estar por lo menos hasta 3 o 4 años y que van haciendo de a pulsos. Lo que semilló el verano pasado muy posiblemente nazca muy poco al año siguiente. Se va ablandando ese tegumento con el correr del tiempo. Si no lo tenemos en el potrero, la otra es la incorporación, que sería lo ideal, porque hay materiales genéticamente superiores al natural que tenemos, que es muy diferente, depende la zona también. Hemos probado y nos hemos dado cuenta que materiales de cosecha locales, bolsa blanca, versus el de la mayoría de los semilleros que han mejorado o han colectado buenos Lotus tenuis, siempre producen más, estos últimos. Pero si no lo tenemos, un aspecto clave sería su incorporación. Hicimos un ensayo de 3 formas de incorporación: en cobertura, o sea, boleo, en intersiembra
y en siembra directa. El único que contemplaba la utilización de glifosato es siembra directa, el resto no, manejar el tapiz, cortarlo lo más bajo posible antes de la incorporación. Y lo que vimos fue que, bueno, y a su vez un tratamiento más para todos que era fertilizado o no fertilizado. Lo que vimos es que fue significativa la diferencia cuando apliqué herbicida, o sea que en siembra directa, clavando la sembradora, tuve mucho más eficiencia de implantación que clavando la sembradora sin pulverizar o tirándolo a voleo. Esto nos da un indicio de que es clave sacarle la competencia. Bueno, los porcentajes de eficiencia de implantación altísimos, pero medidos a 90 días. Una vez establecido, es clave, como digo, la competencia, y aparte de eliminársela antes, los nacimientos que se den de cualquier especie van a ser más vigorosos y más rápidos que el Lotus tenuis, que es lentísimo. Con lo cual, los herbicidas post-emergentes juegan un rol también muy importante. Para esto realizamos un ensayo que fue someter al Lotus tenuis a ver qué tal tolerante era a varios herbicidas. Estoy hablando de 2,4-D más un graminicida, 2,4-DB más un graminicida más preside y 2,4-DB más el graminicida más preside más Lontrel, una bomba. Pero bueno, la idea era qué tan tolerante era a estas mezclas y se evaluó cómo decrecía el rendimiento. Eran parcelas de Lotus limpias, libres de maleza, que lo que quería ver era cómo le pegaba el herbicida o las combinaciones de herbicida. Lo que vimos fue que en un primer corte hubo diferencias significativas en contra de la mezcla que tenía un poco de todo. El más agresivo, por supuesto, es el Lontrel, que aunque lo usamos en baja dosis, 80 centímetros cúbicos, le pegó igual. Produjo menos y sobre todo le retrasó la floración, pero siguió vivo. Y al otro corte se transformaron en todos iguales. Es decir, que puede que pierda producción utilizando estos herbicidas si estoy en un Lotus puro, pero si estoy en un Lotus enmalezado, seguro que lo gano. 2,4-DB, no recuerdo bien si fueron 700 o 800 litros, centímetros cúbicos por hectárea, y del One-Side creo que iba 1 litro más 1 litro de aceite. No estoy tan seguro, después lo puedo chequear. En aplicaciones no unidas, iban los DB o DB más preside o DB más preside con Lontrel por un lado, por otro lado el graminicida solo. Hay una recomendación de no mezclarlo. Bueno, como se ve un lote embalezado, una promoción de Lotus embalezada, tengo que actuar, después que actúo, tarda mucho en actuar estos herbicidas, se transforma en prácticamente monocultivos de Lotus con un retraso por la pegada del herbicida y por el embalezamiento, pero existen herramientas para limpiarlos. Bueno, vamos a ver ahora un poquitito de producción de forraje y producción de carne, de qué potencial tiene una vez que logré implantarlos y resguardarlo de la competencia. Algo clave es la fertilización para intentar potenciar o para aumentarle la capacidad competitiva a Lotus tenuis. Y me remonto a lo que fue un ensayo, si no fue el primero, fue el segundo que hice en la experimental de manantiales de hace muchos años, del año 98, en el cual en un tapiz natural dominado por Ambrosia, Bromus, Lotus, Setaria, Rairaz, Gramón, fertilizamos con nitrógeno, con fósforo y su combinación. Y resumiendo un poquitito, lo que vimos es que con fósforo no solamente aumentábamos la producción de forraje, sino que aumentábamos más todavía, más que proporcionalmente, el porcentaje de Lotus. Así que una herramienta para potenciarlo y para hacerlo más tolerante a esa competencia sería la fertilización fosforada. Al revés, la nitrogenada, y va en línea con lo que decían hoy los colegas. Otro ensayo de fertilización que tuvimos ya esto sobre promociones de Lotus tenuis puro, un testigo contra varios fertilizantes, algunos clásicos como urea, superfosfato y otros un poco más
rebuscados, combinaciones, pero me quedo solamente con el superfosfato, viendo que con 100 kilos de superfosfato tuvimos respuestas en kilogramos de materia seca por hectárea, respuestas que fueron alrededor de los 700 kilos de materia seca por hectárea. Son respuestas, no son grandes respuestas, pero son respuestas en sí, nos están dando un indicio de que podemos potenciarlo. Que económicamente sea capaz que no recomendable, puede ser. Pero estamos hablando de suelos con pH 8, 9, con todo lo que sucede con el fósforo ahí, retención y demás. Otro ensayo van en línea, en vez de 100 fueron 50 kilogramos de superfosfato, con un diferencial de producción de cerquita de los 400 kilos, diferencias significativas, pero como les dije, no sé si económicamente rentable. Y otro ensayo que fue muy interesante fue trabajar, en vez de con fertilizantes químicos, con biológico, podríamos llamarlo, o con solubilizadora de fósforo. Esto fue inoculando o chorreando un lotus recién establecido con una pantoea, y lo que vimos y probamos fue que tuvimos 1.100 kilogramos de materia seca más, y sobre todo le incrementamos en el inicio la tasa de crecimiento al cultivo, logrando un 42% más de ritmo de crecimiento. Clave, no solamente si quiero producir más, sino que lo quiero hacer, y de vuelta con esto, más competitivo frente a malezas. La producción de forraje que hemos medido y seguimos midiendo va de acuerdo a lo que son sobre todo las lluvias de verano, pero tenemos en promedio producciones de 5.900 kilos de materia seca, que no son buenísimas, pero si uno tiene en cuenta el tipo de suelo y la calidad nutritiva, si uno lo lleva a kilogramos de proteína bruta por hectárea o kilogramos de materia seca digestible por hectárea, sí que lo son. Y lo más importante es cómo transformo esa materia seca en kilos de carne. Y ahora hago referencia a ensayos que hicimos a partir del año 2008, comparando novillitos o vaquillonas, depende del año, en promociones de Lotus, versus la mejor pastura que teníamos hacia el verano para el módulo de invernada de la chacra Manantiales. Siempre elegíamos la mejor pastura, la que elegiríamos para terminar esos animales. Siempre estaban en la fase de terminación y siempre midiendo lo que pasó en pleno verano. Y lo que vimos es que siempre en Lotus tuvimos igual o mejor performance que en pasturas. Si esto lo trabajo un poco y lo promedio, lo desgloso, vemos que en Lotus tuvimos ganancia de 750 gramos versus 540 en las pasturas, que en algunos casos, en algunos años, fueron base alfalfa, en otros no. La diferencia es significativa y de más de 200 gramos por animal. Si lo llevo por la carga a producción de carne por hectárea, también es algo significativo, y produje en esa estación estival 167 kilos de carne en Lotus versus 121 en pasturas. Es importante tener en cuenta que, si bien no es proporcional la carga, digamos, en Lotus siempre se maneja un poco menos de carga que en las pasturas, algunas, sobre todo las de base alfalfa, sufrieron 2 años pérdidas por timpanismo, que hay que adjudicárselas también al sistema o a esa base forrajera. En Lotus Tenuis no. La explicación está que en primavera vengo de esto, de un Lotus que puede estar de esta manera, de una pastura que puede estar óptima de esta manera, y al cabo de 45 o 60 días pasé a esto, una pastura en estado reproductivo que por más bien que la maneje y lo intente, siempre se me escapa, siempre se me va a ir. Si no es en diciembre, va a ser en enero o en febrero, y voy a tener un material pasado y poco probable que ahí pueda meter 1 kilo de ganancia diaria con cargas altas. Lotus se pasa, florece, pero no pierde al mismo ritmo o con la misma tasa esa calidad nutritiva. Es pasar de esto a esto, que si no contemplo algún tipo de suplementación, soné. La explicación está en lo que es la calidad nutritiva, como les decía, estos son cortes
secuenciales en la medida que va pasando el ciclo ontogénico, estado vegetativo, el principio de floración, floración pleno y ya semillación o pasado. Vemos que la calidad se mantiene o cae mínimamente, analizándolo desde el punto de vista de digestibilidad. Y en cuanto a proteína, también cae, pero a mucho menos ritmo que lo que sería una pastura. Y en forma comparativa tengo una pastura en la época promedio con 10 puntos menos o 15 puntos menos de digestibilidad y prácticamente la mitad del contenido proteico. En forma exagerada, pero es tenerlos acá, a los novillos, o tenerlos acá. Bueno, otra cosa que hemos intentado probar es qué pasaba con este banco de proteína que tenemos, utilizándolo para categorías que realmente necesitan eso, como puede ser un ternero de destete anticipado, un ternero de 4 o 5 meses, de 130, 140 o 150 kilos, que es muy dependiente del contenido proteico. Y el sacarle en ese momento el ternero a la madre un par de meses antes es clave para disminuir drásticamente los requerimientos. Los requerimientos de una vaca de cría van aumentando a la medida que aumenta la preñez, se aceleran luego de nacido y se hacen máximos cuando el ternero tiene 3, 4, 5 meses, que están en el máximo de lactancia y máximo de competencia también. Un ternero con 5 meses ya es rumiante y está compitiéndole por comida a la madre. Al sacárselo 2 meses antes, bajo drásticamente estos requerimientos y hago que, no sé lo que pasará con el ternero, ahora lo vamos a ver, pero hago que la madre con menos se arregle o con lo mismo pueda aumentar estado corporal. Bueno, a modo figurativo, pero la mitad de los terneros de igual edad y las vacas con el mismo estado corporal fueron a un lotus, la mitad quedaron al pie para poder compararlo. Este ensayo se llevó a cabo durante 3 años seguidos, pudimos dividir en 3 años machos de hembra, en otro no, y lo que vimos es que al pie o en lotus siempre fue muy parecido a lo que pasó, prácticamente no hubo diferencia. Si lo veo estadísticamente, no hubo diferencia, ganaron prácticamente lo mismo, de 630 a 780 gramos, ya sean lotus o al pie. Lo que sí hubo diferencia fue lo que pasó con el estado corporal de la madre. El sacarle ese ternero 2 meses antes repercutió en 0,3 puntos de estado corporal, un equivalente a algo así a 30 o 40 kilogramos, que es muchísimo estando en la puerta del invierno. Otro ensayo que realizamos fue con terneros un poco más grandes, destetados en forma tradicional, en el inicio de la invernada. El sentido de este ensayo fue qué pasaba con la ingesta de lotus versus una pastura común. Sabemos que lotus es rico en cobre y queríamos ver si existía la posibilidad de, levantando ese forraje, podíamos llegar a suplir la necesidad de inyectarle el cobre vía producto veterinario, ¿no? Bueno, el ensayo fue con 6 terneros en 6 grupos, 3 grupos en lotus, 3 grupos en campo natural reservado para ese destete. En cobre no encontramos nada, lo que sí encontramos fue una diferencia notable en el ritmo de crecimiento de esos terneros, superando el kilo por día, lo cual nos da un indicio también de que muchas veces las performances en esta categoría mandadas a esos potreros reservados puede llegar a estar limitada por el contenido proteico. Bueno, en cuanto a manejo, seguimos haciendo ensayos, no traje prácticamente ninguno, pero de momentos de primera utilización, de frecuencia de pastoreo, de intensidad de pastoreo, de todo lo que repercute a la utilización del mismo, que sabemos cómo manejar una alfalfa, ya vimos un trébol blanco, más que conocido lo que es alfalfa, pero poco sabemos de cómo manejar un lotus puro. Para conocer la correcta forma de producir y utilizar el lotus, como les dije al principio, una leguminosa introducida presente en la mayoría de los pastizales. ¿Y qué tan presente? Los datos de las transectas que se hacen en Cuenca del Salado nos indican que el aporte por parte de las leguminosas es muy bajo, bajísimo. Fíjense, dependiendo de la estación, no llegan nunca al 10%. Esto
está dominado sobre todo por gramíneas y graminoides, pero en cada uno de esos censos se encontró que la presencia de lotus era del 71%, es decir, que en la mayoría de los lugares está, pero que aporta nada, menos del 5%. Bueno, con todo esto intentamos contribuir a la ganadería clásica de cría y también de invernada, con lo que mostré de destetes anticipados, de inicio de invernada, de engorde y últimamente ensayo de calidad de carne, el plus de calidad que puede llegar a tener la carne a pasto y la carne a pasto con alto contenido de tanino. Y voy a hacer referencia al primero de los datos que tenemos. Hay 3 años con muestra de carne en cámara, que solamente tenemos un resultado, haciendo foco en lo que es una terminación a corral con un lotus suplementado o sin suplementación, es decir, base pasto, base grano, haciendo foco en lo que pasa con los ácidos grasos poliinsaturados, con el CLA y con las relaciones omega 6 y omega 3. Lo que vemos es que en todos es mejor los que tienen lotus, o diría que pasto. No es un tema menor lo que es la calidad nutracéptica de la carne, no es un tema menor. Estamos hablando de relaciones omega 6, omega 3 en engorde a corral de 7,5, cuando el recomendable es de 4 a 5, versus una carne producida a pasto de 3 a 3,1. No es un tema menor, me parece que es un tema a seguir trabajando y a tomar conciencia de que, aparte del potencial que tiene el lotus, es que podemos llegar a producir carne un poco más saludable. Bueno, esto es lo que tenía para decir y a la espera de preguntas.